pasos. Lo primero que hay que hacer hoy en día es identificar un contrato, o sea, si realmente se tiene un contrato con los clientes. Los negocios son diferentes, algunos tienen contratos complejos, otros tienen contratos muy simples, o algunos son simplemente de compra y venta de mercadería, y que todos esos derechos y obligaciones están definidos partiendo de un acuerdo comercial a través de la factura, a través de la orden de compra, a través de la nota de remisión. Hecho ese primer paso para ver cómo se define esos derechos y obligaciones que se tienen, el segundo paso es que en ese contrato hay que identificar qué es lo que se va a transferir, qué es lo que se va a vender. ¿Se va a vender bienes o se van a vender servicios? Y eso se llama identificación de obligaciones de desempeño. Y como son diferentes a veces ventas ya de bienes o servicios incluidos en el mismo contrato, entonces es necesario estudiar bien el contrato y pues distinguir esas obligaciones de desempeño. Si ustedes tienen identificadas las obligaciones de desempeño, o sea, qué servicios están vendiendo y qué bienes están vendiendo, entonces hay que determinar ahora el precio de cada uno de ellos. ¿Cuál es el precio unitario? Y si ya tienen el precio unitario de cada uno de ellos, que está en el contrato, tiene que estar en el contrato, si no sería un vacío de contrato. Entonces hay que asignar el precio de la transacción. Eso quiere decir que sabiendo cuál es el servicio o el bien, multiplican por el precio y van a tener el total de lo vendido, que es lo 4. Y si tienen ya eso y han medido con fiabilidad, entonces eso de aplicar el precio por la cantidad o el servicio, entonces ya pueden reconocer y contabilizar los ingresos. Esos son los 5 pasos. Pareciera que son simples y ahora solamente para recordarles, para advertirles en realidad que esto requiere nomás en algunos casos ser muy acuciosos, ¿no? En cuanto a lo que significa, sobre todo, identificar las obligaciones de desempeño, que debe ser la parte más complicada, o sea, la 2. Claro está que hay que distinguir primero cómo se identifica ese contrato, desde las condiciones de pago, cuál va a ser la contraprestación, o sea, qué es lo que le van a entregar, ¿no? Esa es la contraprestación. Qué bien, qué servicio, a qué están obligados. Todo esto tiene que estar en el contrato, ya lo vimos. Y también esto, definir. Y bueno, en todo caso, también habíamos redefinido lo que significa un ingreso ordinario. De hecho, es el incremento de activos o decremento de pasivos, ¿no es cierto? Pero en ese caso surgen en las actividades ordinarias del negocio y que hacen que el patrimonio aumente y que ese aumento no provenga de aportes de propietarios, ¿no? Más allá de eso, lo que hay que distinguir muy bien es diferenciar claramente la venta del bien que requiere de que se identifiquen 3 factores, 3 criterios, ¿ok?
Bien, en una venta de bien, lo que tiene que estar claro para reconocer el ingreso, o sea, contabilizar el ingreso, es que realmente se haya transferido los riesgos y ventajas cuando se vende, ¿no? Y lo otro es que no se tenga administración ni control sobre ya los bienes. Si tenemos esa identificación, entonces lo único que hay que ver es que después, por último, hay una correlación de ingreso-costos. Eso quiere decir, el ingreso solo no puede registrarse. Los costos solos no pueden registrarse. Por lo tanto, deben ser medidos con confiabilidad esos costos. Tres condiciones, ¿no? Si ustedes quieren definir, ¿quieres registrar eso como venta? Sí. Entonces, ¿has transferido los riesgos y ventajas? ¿No te estás reservando algo de acuerdo con el tipo de negocio? Segundo es, no tenemos ya gestión sobre el bien, o sea, control. Y tercero, los costos incurridos o por incurrir en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. Si eso es así, entonces la venta está hecha. En cambio, los factores que hacen una prestación de servicios son dos, ¿ok? Que hacen al grado de realización al grado de realización de la transacción y que ese grado de realización, si se ha prestado el servicio, cómo es que están midiendo el servicio, a veces es muy simple, muy fácil, como por ejemplo alquileres. Ah, te estoy alquilando, bien, entonces, ¿cada cuánto tiempo? Cada año, cada mes. Entonces es fácil de vengar el mensual. Pero en otras situaciones suele ser complicado, como en telecomunicaciones, ¿no? ¿Cómo te controlo la prestación la venta del servicio, por ejemplo, de las tarjetas? Ustedes deben comprar tarjetas, ¿no es cierto? Para telefonía móvil o para internet. Y a veces compran una tarjetita por 10, 20, 30 bolivianos y uno pensaría que al comprar la tarjeta ya tiene que registrarse la venta. Y eso no es así. La venta no se registra al comprar la tarjeta. ¿Por qué? Porque todavía no se le ha prestado el servicio, no han hecho utilización. Y hay muchas de las personas, múltiples personas, miles, millones de personas que compran tarjetas. Y algunos no lo usan. Algunos los compran y lo guardan. Y habrá que saber cuándo cargarán su tarjeta. O tal vez nunca. Entonces suele ser muy difícil medir esa prestación de servicios con fiabilidad. En ese caso, obviamente, hay que ayudarse con tecnología, ¿no? Tecnología muy compleja de cómo es que realmente el usuario ha cargado su tarjeta y a partir de carga de tarjeta controlar cómo está usando, inclusive prestarle un servicio de información de decirle, tienes todavía tanto de saldo con tu tarjeta. Entonces, pero cuando uno piensa en miles o millones de tarjetas emitidas, suele complicarse. Entonces, no es simple, es desde muy fácil, como en el caso de, como decía, alquileres, publicidad, etcétera. La publicidad es relativamente fácil porque es en función de horas o minutos de transmisión. Entonces, alguien tiene que estar controlando cuántos minutos se dio de publicidad y eso devenga. Pero ya les digo, en telefonía, por ejemplo, es complicado. ¿Por qué? Porque algunas de las empresas, por ejemplo, generan, además de la venta de tarjetas, incentivos, modalidades complejas.
¿no? Va a llegar Todos Santos y bueno, en honor a los muertos, resulta que le vamos a aplicar su tarjetita a doble espacio, no sé, ¿no? Doble asignación. O el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño, no sé, algo se inventan para promocionar y lo que era 10 se convierte en 20 y el control es complicado. Bueno, entonces, además, ¿cómo asocian ustedes los costos por cada transacción? Porque cada transacción, por ejemplo, de la tarjetita, ¿cuál es su costo? Tiene que ir paralelo. Entonces, el costo es el esfuerzo de haber hecho el servicio, ¿no? El uso de satélite o uso del cable Nautilus o cualquiera de esos genera costos y esos costos deben ser medidos. Entonces, en telefonía suele ser complicado. En construcción suele ser complicado. Vamos a ver enseguida, solamente ya para finalizar y entender esto, cómo es que uno puede hacer eso, esas sutilezas en sectores, por ejemplo, inmobiliarios y de construcción. Como ejemplo nada más de lo que en el futuro tienen que estudiar profundamente ustedes, esto de ¿no? Por ejemplo, los contratos de construcción. Vamos a especular un poquito sobre esto de los contratos de construcción para terminar de entender todo esto. Bien, entonces los contratos de construcción pueden ser variados, se dan cuenta. Piensen ustedes en la lógica. No piensen que todos los contratos de construcción son iguales. Hay empresas que construyen por su cuenta un edificio y venden los departamentos parte por parte. Ellos son los dueños de todo, del diseño, de la estructura, de la edificación, todo. Cuando concluyen, ya tienen vendiendo los departamentos e inclusive antes de que se termine reciben anticipos hasta que se les entrega el departamento. Entonces, ahí es fácil porque es una venta de bien. ¿Ok? No es una prestación de servicio, es una venta de bien. Es como si estuvieran elaborando, produciendo algún bien y después lo van a vender, zapatos, lo que sea. Y en ese caso, en vez de producir zapatos, producen departamentos y los venden bajo contrato y la venta se registra cuando hay una transferencia de dominio de riesgos y ventajas. Pero los contratos de construcción a veces incluyen solo servicios o es una combinación de ambos. ¿Ok? El extremo sería que, digamos, alguien como persona o empresa diga, quiero que me lo construyas mi edificio. En ese caso, la diferencia es que de la empresa constructora, nada de eso le pertenece. No, él no es dueño. Entonces, le van a pedir, haz el diseño, los planos, es un servicio. Luego, haz la construcción, con supervisiones y con obreros, con todo, pero finalmente cobramos por la construcción. La empresa que contrata al constructor compra los bienes, los cementos, los fierros y todo lo que significa obra fina. Y la empresa constructora solo presta servicios, ese es el extremo. ¿Ok? ¿Y cómo cobra? Es la pregunta.
Porque en el otro caso, cuando ha construido los edificios, es como inventario nomás. Aquí te entrego tu departamento, págame. O mientras tanto se termine tu departamento, que te comprometo, hacemos un contrato, anda pagándome. Eso solamente es un anticipo. Y el día que entregue el departamento, recién se registra el ingreso. En el caso de servicio de construcción, entonces lo que hay que ver es el avance de la obra, ¿ok? O lo que aquí le llama el porcentaje de terminación. Este porcentaje de terminación. Y puede haber pues combinaciones. A veces puede haber venta de bien, a veces venta de servicio. Peor todavía, a veces puede haber en un momento dado, decir, ya yo también te doy la provisión de fierro, nada más que fierro, pero no cemento. A veces les van a decir, ya, te doy bloque, el bloque, te vendo el bloque, muy bien. Y el resto es servicio. A veces te vendo el servicio de las ventanas, pero no del otro, no sé, de colocado de cerámica. No, te presto el servicio de esta parte y no la parte de electricidad. Mucho cuidado con los contratos de construcción entonces, porque hay que saber distinguir esas obligaciones de desempeño. Bien, las regalías, intereses, dividendos, si cumplen los principios generales de reconocimiento de ingresos en cuanto a su devengamiento, con mucho gusto. Pero si están asociados a arrendamientos, por ejemplo, en ese caso estamos hablando de otra cosa. ¿Ok? Bien, entremos nomás entonces a ese modelo de 5 pasos, con las sutilezas, con pequeñas sutilezas que enseguida vamos a ver, ¿no? En ese periodo en que esta norma aplica paso a paso, con el paso 1 de identificar los contratos, paso 2 las obligaciones de desempeño, el paso 3 hay que identificar el precio de cada una de las obligaciones de desempeño, finalmente hay que reconocer, ¿no? Entonces aquí los sectores más impactados son pues lo que decía hace un momento yo, todo lo que es, bueno, telecomunicaciones, que está aquí. Esto de las telecomunicaciones es complejo. Lo del software es complejo. Venta de software o prestación de servicio de software, ¿no? O todo lo que es licencias intelectuales, cine, entretenimiento, fármacos, suele ser complejo. Por eso tienen que distinguir ustedes, analizar profundamente los contratos. Las construcciones, ¿no? Son complejas. Algunas administradoras de activos y todo lo que es aeroespacio y defensa, que no nos compete mucho a Bolivia, digamos, ¿no? Pero sí a los que construyen a Boeing, a esas empresas que construyen aviones, puede ser complejo. Tienen que saber distinguir. Nosotros tenemos mucho sobre construcción, entonces tenemos que hablar mucho de construcción, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se busca? También tenemos que tener en cuenta que no todo lo que está en la NIF 15 más bien hay partes no contempladas en la NIF 15 y que, como por ejemplo, tienen que ver con intercambios no monetarios, todo lo que es compañías de seguro, arrendamiento y algunas otras obligaciones que de repente no van a encontrar ustedes en la NIF 15, deben estar atentos, ¿no? Entonces, ahí en esos casos van a partir de lo que significa el marco de conceptos para ir más adelante. Entonces, eso significa también que en los contratos algunos están asociados a la NIF 15 o tal vez estén asociados a otras NIF.
Y puede ser que las empresas tengan un portafolio de contratos, no un contrato, sino muchos contratos, ¿no? Entonces, y mucho cuidado con que sean activos no financieros, ¿no? Que contempla obviamente la NIF 15 también. Como propiedad, planta y equipo, que es activo no financiero, ¿no? Entonces, veamos ese modelo de 5 pasos un poco más específico, como decía, un poco para hacerles pensar que algo más tienen que ver ustedes. O sea, el primer paso siempre va a ser identificar el contrato, ¿no? Y donde hay sectores complicados, como también decía, como el de aeroespacio, cuidados de salud, hospitales, ¿no? Bienes raíces. Ahorita vamos a hacer ejemplos de bienes raíces. Suelen ser complicados. Entonces ahí hay que hacer una recolección de qué es probable en cuanto a la aplicación de norma en sí. Porque eso significa que aquí tenemos un pequeño umbral que difiere de entre las normas internacionales, las normas americanas. Hay que tener cuidado, aunque muchos de ustedes probablemente nunca vean las normas americanas, pero algunos puede ser que sí. De hecho, identificar el contrato es el primer paso, significa identificar los derechos de los bienes y servicios cuando se termine de pagar. Si es que esos derechos en sí tienen una sustancia comercial, o sea, cumplen con ciertas condiciones. Ejemplo, la aprobación de la orden de compra hace una sustancia comercial. En derecho comercial, el que uno haga un pedido y la otra parte le dice, sí, tengo lo que se está pidiendo, confirma, y si la empresa que dice, sí, confirmo, ojo, ya tiene una obligación comercial, ya tiene sustancia comercial de acuerdo al derecho comercial. Entonces, mucho cuidado con esas situaciones, ¿no? Y lo otro es que ese contrato, así, con esos derechos, está aprobado por las partes, pues. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Tú también estás de acuerdo? Sí. Ok. Cumplido. Yo recuerdo en una ocasión en el Llorio boliviano, antiguo, ¿no? Porque esa empresa de aviación era la bandera de Bolivia, ¿no? Tenía componente de gobierno, era una sociedad anónima mixta, componente privado y componente del gobierno. Bueno, más allá de eso, la empresa compraba avioncitos, aviones de todo tipo, qué sé yo. En una ocasión definió que quería comprar un avión Boeing, uno de los más grandes. Y se hizo todo el contrato y se aprobó por cada una de las partes, se aprobó el contrato, ¿ok? Ya tenía la sustancia comercial, se había identificado los derechos de los bienes y bueno, en todo caso, Bolivia, con esta empresa, confirmó la construcción de un avión a Boeing. Boeing Internacional se puso a construir el avión para Bolivia, uno de los aviones grandes. Pero entró otro gobierno y se le ocurrió decir, no, ya no queremos el avión. Y la respuesta es de Boeing comercialmente, porque ya tenía, como digo, sustancia comercial, fue, señores, lo sentimos mucho, pero nosotros ya estamos, por decir, en el 20% de avance de la construcción de su avión, porque su avión tiene especificaciones. ¿Por qué? Porque va a volar a la altura, va
va a poder llegar al alto y obviamente llegar al alto necesita otro diseño de avión, no es cualquier avión como un avión que va al África, ¿no? Este avión es para la altura, entonces todos esos diseños ya están hechos y es más, la construcción ya empezó y ya estamos en un avance del 10 a 15%. Lo sentimos mucho. Ustedes se han arrepentido ahora de decir, ya no quiero el avión, véndaselo a otro. No hay otro en el mundo que quiera comprar un avión que vuele en las alturas. Porque hace más esfuerzo, no sé, pues. Entonces, simplemente no se podía rechazar la cosa sin que uno les pague beneficios y perjuicios de haber contratado una venta de un bien y que uno se arrepienta. No, no se puede, porque el derecho comercial internacional define que eso no, las obligaciones están y los derechos están pactados. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con un contrato cualquiera. Ya les digo, los contratos comunes de compra-venta, de mercadería simple, ahí no hay mucho que pensar, ahí no hay nada que hacer prácticamente. Pero en aquellos que sí son transacciones complejas, deben pensarlo muy bien, deben analizar muy bien como contadores, deben analizar muy bien como auditores. Bien. Veamos ejemplos entonces, como les decía, para que tengan sutilezas. Vean este caso con calma, léanlo y lo vamos a tratar de desglosar para que vean las sutilezas. Este es un caso de venta de bienes inmuebles. Claro, ya les he explicado que las modalidades de venta de inmuebles pueden ser diferentes, simplemente como servicio de construcción o como real venta de un inmueble, pero también después de eso ahí adentro en los contratos pueden haber muchas sutilezas, como que la venta puede ser a plazos, pero no solamente la venta a plazos, sino la venta puede ser con reserva de derechos de propiedad. Bueno, hay diferentes modalidades en el Código Civil y en el Código de Comercio boliviano. En este caso dice, es un acuerdo para vender bienes inmuebles. Es la compañía X que evalúa la existencia de un contrato. ¿Hay un contrato? Es la pregunta, ¿no? Y para eso debe considerar varios factores para definir si realmente va a registrar el ingreso. Lo primero que tiene que pensar es si su cliente tiene dinero, los recursos financieros disponibles por el cliente o por el comprador. Porque si no tiene recursos financieros, cuidado que de repente nunca va a cobrar la venta. El compromiso que, segundo, el compromiso que en el contrato ponga el comprador, ¿ok? En ese contrato, que puede determinarse en función de la importancia de la propiedad. ¿Qué importante será la propiedad para el comprador? Pareciera ser sutileza simplemente, pero puede ser profunda la situación. ¿No?
¿Por qué? Porque con contratos como Boeing, por ejemplo, pues 50 millones de dólares de un avión, de repente la empresa no va a poder pagarla. Entonces está comprando un avión completo tan grande. Entonces, si no puede pagar, eso tiene que evaluarse. La experiencia es bien importante, ¿no? Porque puede ser que tengamos contratos similares, también debe considerarse la experiencia. Por eso hay que conocer profundamente el negocio. La intención que tengamos como vendedores y que estamos dispuestos a hacer cumplir los derechos contractuales, igual que Boeing. ¿Sabes qué? A mí me has pedido ya el avión, tu avión está medio construido, lo compras o me pagas todo mis, ¿no? Pero ya es una transacción cierta. No puedes arrepentirte, decir, no, ya no quiero. Los términos y formas de pago, o sea, cómo se va a pagar. Si es que realmente la compañía que está llevando la contabilidad concluye que no es probable que cobre el monto, entonces no hay que registrar. Pues, o sea, ¿cómo es que van a querer registrar algo que no van a poder cobrar? En ese caso no se reconoce ningún ingreso. Y, y si has recibido algo de dinero, si has recibido algo de dinero, eso ponlo nomás como pasivo de depósito o como anticipo de cliente. ¿Ok? Bien. Uno dice, ¿y ahora cómo lo hago? Hay tantas modalidades que receta única no existe. Ustedes tienen que estudiar caso por caso. Lo otro es que en algún momento no es cuestión que un contrato y lo desglosen ustedes en venta de bienes y servicios. Las empresas además no tienen un contrato solamente, pueden tener varios contratos. Eso quiere decir que en algún caso puede combinarse algunos de los contratos antes de ser contabilizado y hay contratos que se combinan y se convierten como único contrato pese a que tienen pequeñas diferencias. La idea es agrupar los contratos. Entonces los contratos pueden combinarse. ¿Cuándo? Por ejemplo, se combinan cuando se realiza con un mismo cliente. Si es el mismo cliente, entonces de repente es conveniente que tomar sus contratos y combinar esos contratos. ¿Y cuándo sucede eso? Fíjense, estamos entrando a sutilezas. Cuando se tiene un objetivo comercial único y cuando todo se ha negociado en paquete. Si es que un contrato depende de otro contrato. Ejemplo, por decir, hay dos contratos. Un contrato por la venta del bien y otro por el montaje del bien. Entonces, no podíamos, o sea, decir, me vendes la maquinaria, pero no me vendes así nomás, me tienes que vender la maquinaria y tengo otro contrato de montaje de la maquinaria. Y si la maquinaria no funciona una vez montada la maquinaria, entonces la venta no está perfeccionada. En ese caso, los dos contratos hay que combinarlos para que se logre definir el reconocimiento del ingreso. Y en ese caso, fíjense, en la venta del bien y el servicio están amarrados. Y es una transacción única. Cuidado con la combinación de contratos. No es tan fácil como, no es tan ligero como para segregar. Aquí se espera que bajo el modelo de negocios cada uno de ustedes haga un análisis profundo cuando se trata de venta de bienes y servicios complejos.
Lo otro, ya les he dicho, es identificar luego que uno toma el contrato, que puede combinarse inclusive, hay que identificar las obligaciones de desempeño, que es lo segundo. Ahí también pueden haber diferentes sectores susceptibles. Aquí los más complicados han sido a los que les ha afectado, a los que tenían licencias, la venta de bienes raíces, inmobiliarias, las empresas de venta de software y telecomunicaciones han sido los más afectados. ¿Okay? Entonces, una obligación de desempeño es qué van a entregar, qué van a vender, qué bien van a vender y qué servicio van a vender. Eso es distinguir, ¿no? Claro, pueden ustedes hacer la lista en ese contrato de qué partes son bienes, qué partes servicios, pero después de eso hay que pensar qué puede combinarse y qué no. Pues hay dos criterios que deben tomarse, ¿no? Ahí tenemos un criterio y otro. ¿Será que el cliente puede beneficiarse del bien o servicio? ¿O de manera directa? ¿O es que necesita que ese bien o servicio necesita de otros recursos, ¿no?, que están disponibles para el cliente? Entonces hay una combinación de bien, servicio y posiblemente otros recursos adicionales que se deban considerar para ver cuál es la obligación de desempeño, cuál es realmente la venta del bien y cuál es la venta de servicio. Y lo otro es el compromiso que se tiene, de transferir el bien. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Poco a poco, llave en mano, ¿sí? Además pueden haber otras promesas en el contrato. Hay que segregar cuáles son las obligaciones reales que se tienen en esas ventas complejas. Si hay una obligación de desempeño diferente, o en algún caso no se puede distinguir. Cuando no se puede distinguir, hay que hacer la combinación. Cuando realmente es una obligación de desempeño diferente, entonces hay que aplicar el tercer paso luego, obviamente, de identificar el precio de esas obligaciones que son diferentes. Pero a veces es difícil de distinguir y eso significa que hay que hacer una combinación de contrato de bien con contrato de servicio dentro del mismo contrato y buscar la mejor metodología para reconocer el ingreso. Entonces, pueden haber hasta excepciones bajo esas condiciones, ¿no? Excepciones, o sea, de que algunos bienes y servicios que son distintos, que no son iguales, servicios distintos que son sustancialmente iguales y tienen el mismo patrón de transferencia, o sea, varios, ¿no? Son sustancialmente iguales. Y en ese caso pueden ser obligaciones de desempeño única. Ojalá. ¿Qué podrían hacer ustedes como asesores respecto a esto? Y la respuesta es, si una empresa tiene venta de bienes y servicios similares, hagamos un contrato único, un formulario de contrato para no estar con problemas. En ese caso, hagan un contrato modelo y solo cambien los nombres y entonces dirán, todos estos contratos son iguales. Y por lo tanto, tienen una única obligación de desempeño. Eso ya es habilidad de las empresas. En ese caso podemos tener un desempeño único,
Ejemplo, una entidad celebra contrato para construir una casa a un cliente. Ese es único, es solamente una obligación. Pareciera ser que es simple, pero piensen ustedes que qué cosa va a hacerse en esa casa. Se van a poner bloques, en esa casa se van a poner ventanas, se van a poner roperos, y además, una vez que se ponga todo eso, se va a prestar el servicio de construcción, monitoreo, supervisión, diseño, todo. Cada uno de estos en el contrato, los bloques pueden tener una manera de tratar, las ventanas pueden tener una manera de tratar, sí, los roperos pueden tener otra manera de tratar. Son individuales. Otra vez, hay que tomar un criterio 1, hay que tomar un criterio 2. Si es que el beneficio es común por sí mismo, entonces se puede utilizar con otro elemento fácilmente disponible. ¿O es que no podemos realmente hacer una identificación? En ese caso, el servicio está integrado. En ese caso, no vamos a distinguir si el bloque, la ventana, las guarniciones, nada. Es decir, quiero que la idea es que me entregues o venda el servicio íntegro. Cuando termine, ¿ok? En ese caso, se va a devengar los ingresos. Cuidado que eso es complejo porque estamos mezclando servicios con venta de bien. Puede haber entonces, en ese caso hay una única, pueden haber múltiples obligaciones de desempeño. Porque puede ser, por ejemplo, lo más simple es que te vendo la máquina, pero también te vendo la instalación. Pero a diferencia es que de repente el cliente tiene la opción, ya te compro la máquina, pero la instalación no. ¿Por qué? Porque hay otros proveedores en el mercado que venden, que me lo pueden instalar. Entonces, hay que saber separar la venta del bien de la venta del servicio. Entonces, otra vez entramos a los criterios. Criterio 1, criterio 2. ¿El beneficio, provecho, utilidad va por separado para cada uno de ellos? ¿Okay? O los bienes o servicios identificables van por separado. En ese caso, también van por separado todos los beneficios que se pueden tener. O sea, la máquina puede ser usada con otros elementos disponibles para el cliente, o la instalación efectuada por otros proveedores. En ese caso, solo hay venta de la máquina, no de la instalación. En ese caso, lo otro es que si la instalación es estándar, entonces, ¿por qué? Porque otros lo pueden prestar. El servicio no está integrado. En ese caso, hay que agarrar y separar, es decir, una cosa es la venta de la máquina, por lo cual te facturo, me pagas de manera inmediata, y la instalación lo ponemos o por separado o te haces instalar con otro. Entonces, ahí no hay obligación de desempeño de instalar. Ahora, en las inmobiliarias hay ciertos incentivos, por ejemplo, ¿no? Porque podemos definir y decir, ya, te vendo un departamento y te doy 2 servicios por venta gratis. Ejemplo, en Santa Cruz ofrecen, te vendo el departamento, qué sé yo, en el condominio, y al mismo tiempo
tienes el derecho de utilizar la piscina, tienes el derecho de utilizar la sala de reuniones. Entonces hay ventas de inmobiliarias con ciertos incentivos para el cliente. Entonces, uno, el proyecto en sí, y puede ser que haya servicios postventa. ¿Ok? Te vendo y una vez que tengas el departamento ya tienes el derecho de usar la piscina o la cancha de fútbol. ¿Ok? Entonces, en ese caso hay oferta de 2 servicios de postventa gratis que hay que distinguir en una inmobiliaria. La venta del bien es una cosa, la venta del servicio postventa es otra, que está inserto en el mismo contrato. ¿Ok? El derecho de la inmobiliaria, obviamente, es ofrecer esos 2 servicios, construir la terraza, la piscina, etcétera. Y bueno, en todo caso, puede ser usado con el activo que ya compró. De hecho, y esas son 2 obligaciones de desempeño. Entonces, una vez que tienen esas obligaciones de desempeño, ya determinar los precios de la transacción ya son más simples y ya está, ¿no? Lo que yo quería enfatizar aquí es la identificación de las obligaciones de desempeño, que suelen ser complicadas. En todo caso, el precio de la transacción tiene sus sutilezas, como la contraprestación variable en su restricción o una contraprestación a pagar al cliente. Eso está pactado en contrato mediante lo que se llama el precio de la transacción. Entonces pueden tener componentes inclusive de financiación. Y ahí hay que distinguir y decir, el componente de financiación es comercial o es un componente de financiación significativo. Entonces, esas sutilezas, prefiero ya no avanzar con esto porque lo que vamos a tener, llegaríamos es a empezar a ver cada uno de los modelos, y tengo aquí muchos modelos, ¿no? Para software, para aviones, para industriales. Los modelos son amplios. Lo único que hay que pensar es que ustedes, el mensaje grande es que ustedes deben hacer una clara identificación del contrato. Esos 2 momentos son muy importantes: identificar el contrato, identificar las obligaciones de desempeño. Ya identificar los precios unitarios, eso ya es simplemente una sutileza adicional. ¿Preguntas? En el examen, para mí, lo más importante va a ser de que ustedes sepan distinguir claramente qué es una venta de bien y qué es una prestación de servicios. ¿Cómo se contabiliza la venta del bien? ¿Cómo se contabiliza la prestación de servicios? La venta del bien con la transferencia de riesgos y ventajas. La venta de servicios en función del avance. ¿Ok? Del grado de realización. Los métodos pueden ser muchos, pero no olviden de que en venta del bien tiene que haber transferencia de riesgos y ventajas, si no, la empresa no tiene que tener control. Y ahí pueden haber diferentes modalidades. Cuidado en el examen. Preguntas nuevamente, nadie pregunta nada.
El examen va a ser el día martes de la siguiente semana. Entonces, en mi cuaderno tengo que anotar. El examen será. ¡Ay! El martes creo que es feriado. El examen entonces va a ser el día jueves. Lo estoy anotando. El martes es feriado, ¿no, jóvenes? Sí, El listo, sí. examen. Ok. El día jueves, el martes es 2 de noviembre. Sí, 2 de noviembre. Entonces, miércoles 3, jueves 4 de noviembre. 4 de noviembre es el examen. Si alguien quería preguntar. No hay preguntas. Siguiente tema que va a entrar al examen y que ya no tenemos tiempo de avanzar, tiene que ver con la NEC 37. Esta. Que es facilita, pero que la vamos a llevar. ¿Ok? Que les recomiendo que vayan leyendo también, porque esta NEC 37 de provisiones activos contingentes y pasivos contingentes, claro, aquí vamos a tener algunos casos de estudio, pero bueno, vamos a verlo en una sola clase. La siguiente clase, el día jueves, esto va a ser rapidito con ejemplos y todo, ¿no? Y ya con eso nos vamos a perfilar directo al examen. Si no tiene más preguntas, los voy a dejar. Licenciado, buenos días. ¿El examen va a ser práctico y teórico? El examen va a ser teórico práctico. Más que todo práctico, porque es el examen final. Preguntas. Licenciado, será sobre la NIF 15 y la NIC 37, ¿verdad? Sí, sobre las dos. Por eso les estoy pidiendo que estudien. Está bien, licenciado. Gracias. Bien, nos vemos entonces. Que estén bien.
you